Bueno, nosotros como seguíamos en las clases progresivas que nosotros vayamos teniendo, nos toca hablar sobre el sistema francés. El sistema francés es aquel que nosotros vamos a amortizar una deuda, vamos a pagar una deuda, ¿sí? En un cierto tipo de, cierta cantidad de cuotas. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a realizar esto? Bueno, nosotros vamos a utilizar la misma mecánica que estábamos aprendiendo en rentas, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? La primera es que las rentas vamos a trabajar, por ejemplo, tanto como cuotas, las cuotas que nosotros tengamos en rentas tanto geométricas como aritméticas, vamos a tener un monto. En ese monto nosotros observábamos en videos anteriores que el monto iba progresivamente iba subiendo en base a un monto total de la cuota que se iba sumando en base a los periodos que teníamos y después en las geométricas este monto se iba incrementando en base a una tasa que nosotros tengamos. Bueno, nosotros con el sistema francés, la principal diferencia que encontramos es que estas cuotas van a ser constantes. Es decir, que estas cuotas no van a sufrir algún cambio, tanto de incrementar su valor o disminuir en el base a los periodos que nosotros vayamos pagándolo. Va a ser todo lo contrario, va a ser constante. Pero ¿qué va a disminuir aquí? Bueno, nosotros en este gráfico nosotros podemos observar en que nosotros tenemos un periodo cero y un periodo n, ¿no? Y esto va a ser la cantidad de cuotas que nosotros tengamos. Como podemos ver, al paso de nuestros periodos, el interés va a disminuir, ¿sí? En base a las cuotas. Pero la amortización es cuando nosotros equivalentemente en tanto de porcentajes entre el interés y la amortización no va a sufrir ningún cambio. Por eso nosotros trabajamos en base a un saldo de deuda. Claro, la característica principal que tiene el sistema francés con respecto al resto es que el sistema francés calcula el interés con el saldo de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al tener n cuotas, el interés siempre va a ir disminuir a lo largo. Entonces, al banco que nos presta la plata no le conviene a ellos pagar un menor interés, porque eso es lo que nosotros le tenemos que pagar al banco. Mm. Entonces, ¿cómo hace para poder compensar esa disminución? Le da un factor de amortización que lo que hace es que eh, crea la cuota con este sistema de amortización que a medida que va bajando la tasa de interés, el factor de amortización sube equivalentemente al porcentaje que baja el interés. Entonces, teniendo esto, si siempre el interés va bajando y el porcentaje de amortización va subiendo mismo en la misma graduación, vamos a tener una cuota constante siempre. Tal cual. Bueno, después lo vamos a explicar bien con un ejemplo práctico, porque ahí nosotros podemos explicar bien cuál es esa graduación en ambos. A medida de que uno decrece, el otro, la amortización sube con el mismo porcentaje, ¿no? Pero ahora vamos para las fórmulas. Para las fórmulas, como ya vimos en todos los anteriores videos, podemos calcular diferentes instancias de los diferentes momentos de la renta con diferentes datos que nosotros tengamos. Para calcular nuestra cuota, como en el caso que hicimos del cuadro de marcha, la forma que se utiliza es el valor de la cuota por nuestra tasa de interés dividido 1 menos un factor de actualización elevado a la menos n. Menos n sería el número de cuotas que nosotros tendríamos que cancelar nuestra renta, digamos. Después tenemos la fórmula para calcular el interés, que es nuestro valor por nuestra tasa de interés. Y para calcular nuestro interés en un cierto momento de los periodos. Por eso, en la fórmula se multiplica por P menos 1, donde P menos 1 sería el periodo anterior al que queremos calcular y sería P el periodo que nosotros queremos calcular. Luego tenemos la de amortizaciones, que tenemos la de amortización en un periodo específico que nosotros queramos, que va a ser la fórmula de nuestro valor por la tasa dividido 1 más i elevado a la n menos 1. Y luego también o para nuestro periodo base, nuestra amortización de periodo base va a ser igual a nuestra cuota menos el valor multiplicado en nuestra tasa. Pasando con las siguientes fórmulas, tenemos el saldo de deuda, que es algo muy importante en el sistema francés, ya que el interés se va a calcular en base a el saldo de deuda. El saldo de deuda se divide en dos grupos, o hay dos maneras de calcularlo. Retrospectivamente o prospectivamente. La retrospectivamente son
nosotros vamos a calcular cuotas que nos faltan por pagar, teniendo como base una cuota que ya pagamos, calculando, o sea, una cuota del presente, calculando una cuota del futuro. Y su fórmula para poder calcularlo es el valor final del préstamo es igual a nuestro valor del préstamo menos nuestro total de amortización. Y bueno, luego tenemos nosotros la prospectiva, que en esta va a diferir, ya lo podemos observar y apreciar en las mismas fórmulas que nosotros tenemos, pero la prospectiva en realidad es cuando nosotros tenemos una n cantidad de cuotas y lo queremos nosotros pagar, ya veníamos pagando una cierta cantidad de cuotas P, entonces lo que de esta manera es, la prospectiva es lo que nosotros nos falta por pagar, esas cuotas que nos faltan por pagar a nosotros. La fórmula para conseguir el valor de este tipo de saldo va a ser igual a nuestra cuota multiplicada por 1 menos 1 más i elevado a la n menos p. Lo que yo venía explicando de n menos p es nuestro n, que va a ser nuestro valor total de las cuotas que nosotros tengamos, menos p, que p van a ser las cuotas que ya veníamos pagando. Todo esto va a estar dividido en nuestra tasa de interés. También tenemos la fórmula de la suma de intereses. Acá nos pareció algo muy interesante, que hay tres tipos de fórmula para poder calcular la suma de intereses de diferentes maneras. Con las tres fórmulas se puede llegar al mismo resultado y una tiene, o sea, lo demuestra con una progresión geométrica y esta de acá, exactamente, la que es con progresión geométrica, y las otras dos también se pueden usar, siendo esta que está en rojo la más práctica para el día a día o para un cálculo eh, de periodos cortos o lo más práctica, básicamente. También, bueno, hicimos un ejemplo práctico en donde podemos mostrar cómo todas las fórmulas nombradas anteriormente se pueden representar en un cuadro de marcha para poder representar los valores de una manera más clara y que se pueda entender un poco más fácil con números. Claro, cabe recalcar que esta fórmula está mucho más simplificada, ya que en un cuadro de marcha tiende a ser mucho más práctico, ya que los periodos que nosotros tenemos son menores. Las fórmulas anteriores nos sirven para poder calcular, por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente y este nos pide calcular una cuota una cuota 300 a un número estimado de 360 cuotas. Bueno, ahí nosotros tenemos que aplicar las fórmulas anteriores. Pero en este caso las fórmulas son mucho más prácticas, ya que en el mismo cuadro en marcha nosotros vamos a ir viendo los valores que nosotros tengamos. Siendo así, por ejemplo, la de la cuota, siempre como va a tender a ser constante, es la misma fórmula que nosotros vimos anteriormente, que es la cuota va a ser igual al valor por la tasa dividido nuestro 1 menos i a la menos n, en donde luego también tenemos nuestro interés, que es el interés que nosotros vayamos teniendo, tanto en un periodo anterior como en el periodo actual, en el periodo que se nos indique. Nosotros, ¿por qué en este caso pusimos el periodo 0 si no tenemos ningún valor para calcular? Bueno, nosotros pusimos esto porque queríamos explicar que en el periodo 0 es donde nosotros vamos a arrancar con nuestro valor final como punto de partida, ¿no? Nuestro valor para amortizar y para pagar, nuestro valor. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos que pagar en total? Muy bien, siendo así que nuestra amortización total al final del ejercicio tiene que ser el mismo valor que nuestro valor al comienzo del periodo a pagar. Explicado esto, nada, le pusimos números al cuadro de marcha y lo representamos para que se vea un poco más claro. Le pusimos un valor al préstamo de 3 millones de pesos, un periodo de 4 para que sea más práctico y una tasa de interés del 5%. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer aquí? Lo primero que se tiene que realizar es la cuota. Como bien veníamos diciendo, tiene que ser constante, pero ¿qué valor tiene? Bueno, nosotros aplicamos la misma fórmula y nos da un valor total de 84.035,50 o 5. Teniendo esta cuota y teniendo el valor de nuestro préstamo en total, podemos empezar a calcular el interés y el resto de cosas. ¿Qué nos demuestra esto? Que nosotros al interés, en el primer periodo, tenemos un interés de 150.000 pesos, y a medida que va pasando los periodos, baja drásticamente el valor del periodo, ya que al paso de las cuotas, al ser cuota constante, el interés baja. Pero al ver el factor de amortización, a medida que va pasando los periodos, va aumentando. Y si nos damos cuenta, el factor de interés baja en el mismo porcentaje que el factor de actualización, de amortización, sube.
Entonces, al tener esa equivalencia, nosotros podemos tener una cuota constante en cada uno de los periodos. Acá también podemos observar una facilidad para poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros préstamos, el sistema de préstamos de amortización francés, nosotros vamos a ir siempre desde derecha hacia la izquierda. En cambio, en el alemán, que vamos a ver más adelante, venimos desde un punto medio, nos vamos para la derecha, luego nos inclinamos para la izquierda y así vamos resolviendo. Pero, por ejemplo, si nosotros vayamos aplicando nuestra fórmula, nosotros podemos ver, por ejemplo, para tener la amortización total en un periodo 2, nosotros tenemos que sumar nuestra amortización del periodo, tanto del periodo 1 como en el periodo 2, y nos va a dar igual a 1.454.497,22. Este número es la sumatoria total de los 696.095,50, en donde sacamos este número aplicando la fórmula que nosotros tenemos de nuestro valor multiplicado por la tasa, que nuestro valor va a ser los 3 millones, ¿no? Y luego de esto lo sumamos con los 730.837,23, que este valor también va a ser lo mismo, va a ser el valor que nosotros tengamos, este valor amortizado multiplicado por una tasa de interés. Exactamente. Nada, explicado cómo es el procedimiento del cuadro de marcha, nos damos cuenta que al final del periodo se amortiza el 100% del préstamo, o sea que llegamos a 300.000, y que el valor final de nuestro préstamo o de la renta llega a menos 0,02. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema francés muchas veces y en la vida real, una vez cancelada la deuda, nosotros seguimos pagando cuotas, pero cuotas de los intereses. Son tantos los intereses que muchas veces los bancos le aplican a los préstamos, y más en el sistema francés, que una vez cancelada ya el valor del préstamo, nosotros seguimos pagando intereses. Entonces es muy común que no nos dé exactamente cero en el valor final de nuestra renta. Así que con esto damos por finalizada el sistema francés. Así que nada, gracias, profe. Muchas gracias, profe.